Bueno, muy buenas tardes. Me complace pues en este momento empezar esta serie de capacitaciones que la Secretaría Municipal de Florida Blanca, bajo liderazgo de la doctora Olga Lucía Caballero Castañeda, ha solicitado estructurar e impartir, en este caso para el tema de control prenatal. Mi nombre es Edgar Adolfo Castillo Cárdenas. Entonces esto está en el marco de las rutas integrales de atención en salud, la resolución 3280, para tener en cuenta los lineamientos que allí se establecen e ir implementando la ruta materno-perinatal, una ruta pues, de suma importancia, dado el binomio que allí pues, se pretende proteger, como es el binomio madre e hijo. El bienestar de la gestante pues es un objetivo primordial, porque las gestantes deben comprender la importancia de los cuidados prenatales. Ellas como tal, hay que pues, llevarlas a que hagan conciencia en el contexto en donde vivan, en su barrio, de acuerdo a los determinantes en salud con las que les rodeen, y que entiendan la necesidad del seguimiento al embarazo, el diagnóstico temprano de patologías maternas y fetales es muy importante, los beneficios de la complementariedad del trabajo entre el médico y su partera en la población dispersa, donde pues es quien se hace cargo finalmente, el valor del control prenatal y del parto institucional y la estimulación temprana como garantía de bebés sanos. Los objetivos del control prenatal, como definición tenemos conjunto de acciones y actividades que se realizan en la mujer embarazada con el objetivo de lograr una buena salud materna, el desarrollo normal del feto y la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, mental y emocional, con unos puntos importantes que es mejorar la salud materna, promover el desarrollo del feto, identificar y prevenir tempranamente los riesgos relacionados con la gestación y generar condiciones óptimas que permitan un parto seguro. De esta suerte es importante que los grupos de APS, donde están pues, profesionales o personas como la auxiliar, como la enfermera, el médico, los diferentes personalidades que se inmiscuyen de la comunidad, entiendan todo el contexto, todos estos puntos que son importantes para el cuidado de las mujeres en edad reproductiva, pues ya que el control prenatal comienza antes de concebir un bebé o el primer bebé, donde se debe planear, donde se debe mirar mucho el ambiente, la familia, en qué condiciones va a llegar ese bebé, esa criatura a ese núcleo familiar, si están las condiciones sociales, económicas y sobre todo emocionales, para que pueda tener un desarrollo adecuado y sea una familia pues funcional. Para el desarrollo oportuno de esta atención es preciso implementar los mecanismos que garanticen la detección y captación temprana de las gestantes después de la primera falla menstrual y antes de la semana 10 de gestación. Hay que vigilar la evolución del proceso de gestación para identificar precozmente a la gestante con factores de riesgo biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias del embarazo para un manejo adecuado y oportuno. Establecer un plan integral de cuidado prenatal y atención del parto conforme con la condición de salud de la gestante, que garantice el manejo de acuerdo a su complejidad en los diferentes niveles de complejidad del sistema de salud. Inicialmente pues todo es dentro de su núcleo familiar, dentro de su contexto comunitario, es donde pues, se comienzan pues, las actividades para gestionar el riesgo y ofrecer información a la gestante, a su pareja o su acompañante, que permita la preparación para la maternidad y una interrelación adecuada entre los padres, las familias y sus hijos desde la gestación.
Aquí vemos unas características del control prenatal que debe ser precoz, propender a la atención preconcepcional o desde el primer semestre, periódico, varía según los factores de riesgo, los recursos disponibles en cada región y territorialidad y las normas establecidas. De buena calidad, propendiendo a la determinación adecuada de los factores de riesgos. Este es uno de el propósito pues, de estas capacitaciones, es para que ese control sea de buena calidad, que se tengan en cuenta los factores claves en una mujer en edad reproductiva a tener en cuenta, así cuando ya esta entre en gestación. El control prenatal debe ser integral, incluyendo el fomento, la prevención, educación y recuperación de la salud. Universal, con cobertura total, es decir, a todas las mujeres gestantes en un área determinada conforme a lo definido en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en relación con su identificación en el sistema, y para la población más pobre y vulnerable conforme a las modalidades definidas en la normativa vigente por medio de subsidios en salud. Y el control prenatal pues, debe ser de libre escogencia, garantizando la accesibilidad de la usuaria a la institución más cercana. El número de controles prenatales, aquí pacientes de bajo riesgo, entonces las consultas de seguimiento deben ser idealmente mensuales hasta la semana 32, después cada 15 días hasta la semana 36 y luego quincenal o semanal hasta el parto. Esto para las pacientes de bajo riesgo. Pacientes de alto riesgo, el intervalo con que se realice el control se establecerá de acuerdo con la patología y a criterios del especialista. Son pacientes que ya ubicamos en un nivel donde haya médico, donde haya monitoreo, donde haya pues la tecnología y todas las condiciones estructurales, funcionales y de talento humano para que poder abordar de manera eficaz estos tipos de riesgos en los que se encuentren las maternas. Idealmente toda gestante debe ser valorada por el médico ginecobstetra para confirmar o determinar el factor de riesgo. Se recomienda que esta valoración se efectúe en la segunda consulta y en el último trimestre del embarazo, preferiblemente entre las semanas 32 a 34. Esto para toda paciente, ya sea de bajo riesgo o la mujer que esté en embarazo, debemos cumplir este lineamiento. Es muy importante porque personas que no tengan esa experticia como la que tiene un ginecobstetra, pues se le pueden pasar ciertos elementos o factores que realmente estén inmiscuyendo en un riesgo alto a la gestante y al bebé. La consulta preconcepcional, una de las campañas que ha exigido mayor esfuerzo en los últimos años es la implantación de la consulta preconcepcional, que tiene como objetivo mejorar las condiciones maternas para una futura gestación. Esto se logra con la historia clínica completa, examen físico e identificación de las condiciones psicosociales de la paciente. Aquí pues recabamos en la importancia de una muy buena historia clínica donde en ella quede registrado pues el riesgo tanto físico como psicológico como social de la paciente, en dónde está viviendo, en qué condiciones, su situación pues también emocional y factores importantes que en ocasiones pueden pasarse por alto pero son muy importantes. Hay que tener en cuenta, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, inmunizaciones previas, viajes a zonas endémicas de enfermedades que puedan poner en riesgo la gestación, como a zonas donde haya malaria, fiebre amarilla, dengue, hepatitis. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta en la atención preconcepcional. ¿Qué medicaciones se está tomando esta paciente en edad reproductiva que quiera quedar en embarazo? Y qué síntomas, qué antecedentes obstétricos, las características de embarazos previos, características de los ciclos menstruales, métodos de planificación, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, antecedentes genéticos en la familia, historia de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, hábitos dietarios, el nivel socioeconómico, exposiciones en el sitio de trabajo a factores de riesgo para la gestación, soporte social si lo tiene, el soporte familiar, con quién vive, quiénes son sus vecinos, en qué contexto comunitario
esta mujer que quiera quedar en embarazo está viviendo en el momento, si está trabajando, si no está trabajando, si tiene compañero estable o esposo, hay violencia potencial, hay que mirar esto con mucho detalle para darle la protección que requiera si es necesario. ¿Y qué hábitos de ejercicio tienen? Laboratorios preconcepcionales tales como toxoplasma, HIV, parcial de orina, hemoclasificación, BDRL, glicemia, citología cérvico-vaginal, el esquema 113 que conocemos, anticuerpos inmunoglobulina G antirrubeola, compañero sexual actual, los riesgos de enfermedad de transmisión sexual, la edad, el riesgo genético, antecedentes familiares de su compañero, de la persona con quien va, pues tiene el proyecto de concebir el bebé. Controles según tiempo de gestación para tenerlo en cuenta, los tamizajes, la consejería y educación, las inmunizaciones y quimoprofilaxis de ser necesario, y así de acuerdo, pues si es la consulta preconcepcional y de acuerdo, pues, ya cuando pues, se está gestando la semana de gestación, si es de 6 a 8 semanas, entonces tenemos un tipo de tamizaje que ustedes lo pueden ver en la diapositiva, perfil de riesgo, peso y talla, hemoglobina, hemoclasificación, serología y urocultivo, hepatitis, VIH, tamizaje de abuso, ecografía, hemoglobina, toxoplasma, glicemia y citología. Según la semana, tenemos la semana en cuanto a tamizajes. Semana, la visita 2 de las 10 a 12 semanas, entonces en cuanto a tamizajes, mirar el peso, tensión arterial, fetocardia con Doppler. La visita 3 de las 16 a 18 semanas, en cuanto a tamizajes, mirar el peso, la tensión arterial, la fetocardia, la altura uterina, la empezamos ya a mirar en esta tercera visita cuando está en la semana 16 a 18 de gestación, y la visita 4 cuando es en la 22 semanas. Generalmente también miramos el peso, la tensión arterial, la fetocardia, la altura uterina, y aquí ya pensamos en una ecografía. Esto en el evento de tamizajes. Aquí en este mismo evento de tamizajes miramos ya la visita 5, más o menos por la semana 28, donde miramos riesgo de infecciones, riesgo de parto pretérmino, tensión arterial, peso y talla, fetocardia, altura uterina, diabetes gestacional, especuloscopia para identificar flujos infecciosos, tamizaje de abuso y de adicciones. Y en la visita 6, en este evento de tamizajes, que es por las 32 semanas, miramos el peso y talla, tensión arterial, fetocardia, altura uterina, ecografía, ya para la semana 32. Entonces, aquí podemos hacer como una acotación de que la ecografía la tenemos para la visita 4 en la semana 22 y para la visita 6 en la semana 32. Está estipulada la ecografía para mirar el perfil biofísico y otros factores que puedan denotarnos que haya algún riesgo en la materna y poder programar adecuadamente su parto o, de ser necesario, la cesárea. La visita 7 por la semana 36 tenemos el peso, la tensión arterial, la fetocardia, confirmación de la posición fetal, ya por las maniobras de Leopold que vamos a mirar, revisar flujos y considerar la posibilidad de verificar estreptococo del grupo B en la visita 7, semana 36. Y en la visita de la 8 a la 11, semana 38 a 41, miramos el peso, la tensión arterial y la altura uterina y cotejamos con los laboratorios y con los estudios previos que ya hemos señalado. Vamos cotejando para mirar el riesgo y para evaluar también los tratamientos que hayan sido necesarios. Hay otro evento que tenemos también en estos controles según el tiempo gestacional, como la consejería y educación. También aquí podemos ver de acuerdo si es consulta preconcepcional, hay que mirar el uso de sustancias, la nutrición, la violencia y abuso, el riesgo, las prácticas sexuales y la validez de la fecha de la última menstruación. Aquí podemos ver en esta misma consejería de educación según sea la semana de las 6 a las 8, de las 10 a las 12, de las 16 a las 18, etcétera, etcétera. Vemos lo importante que es mirar el estilo de vida, el trabajo, la familia, los signos de alerta,